Probablemente te han diagnosticado un trastorno obsesivo-compulsivo y ese es uno de los principales motivos por los que has entrado en contacto con nuestra web. A lo largo de los diferentes módulos yo te voy a mostrar en qué consiste fundamentalmente el trastorno obsesivo-compulsivo o TOC, que será la palabra que utilicemos, las características básicas del mismo y sobre todo en qué va a consistir tu labor como terapeuta, tu labor para poner en marcha toda una serie de medidas con las cuales mejorarás e incluso, en algunos casos, podrás llegar a curarte de tu trastorno obsesivo-compulsivo. Eso añadido a la posible necesidad que tengas de entrar en contacto también con terapia de tipo psicofarmacológico a través de tu psiquiatra o incluso alguna terapia interpersonal con un psicólogo, un psicoterapeuta o un psiquiatra. Vamos a comenzar, por lo tanto, con este breve ejemplo de historia clínica. No es fundamental que te vea reflejado en la totalidad de la información que yo te voy a dar, pero sí en las cuestiones generales, porque eso permitirá que identifiques tu trastorno obsesivo-compulsivo o TOC, como te dije que le vamos a llamar de aquí en adelante. Carmen trabaja como dependienta en una tienda de telefonía móvil. Lleva aproximadamente 1 año y medio o 2 años trabajando. Ella empezó a notar, y tenía la sensación sobre todo, de que podía contaminarse, de que se ensuciaba cada vez que recogía el teléfono móvil de un cliente. Al principio, como el flujo de clientes era pequeño, solucionaba temporalmente esa pequeña preocupación que le generaba una importante ansiedad yendo al cuarto de baño y lavándose las manos. El problema surgió en que a medida que la tienda fue teniendo cada vez una mayor clientela, Carmen no podía llevar a cabo esa conducta. Evidentemente no iba a dejar a todos los clientes e ir una y otra vez al cuarto de baño. Algo similar le sucedía también al mediodía. No podía desplazarse a su domicilio a comer porque distaba un buen número de minutos y no le daba tiempo a ir y volver en jornada de mañana y jornada de tarde. De manera que, dependiendo del tiempo, o bien iba a comer a una cafetería que le quedaba prácticamente anexa al lugar donde te trabajo, o bien, si el tiempo era bueno, iba a comer a un parque cercano. Cuando iba a la cafetería y pedía el menú, mientras le servían, ella observaba que en la mesa tenía un cuchillo y un tenedor envueltos en un pequeño frasco y con un algodón rociaba ambos, el cuchillo y el tenedor, porque también podían tener suciedad de las personas que hubieran manipulado esos utensilios en la cocina. Cuando iba al parque, lo que hacía era, siempre se sentaba en el mismo banco, sacaba un pequeño pañuelo de su bolso, limpiaba el banco. ¿Por qué? Porque podía haber o bien excrementos de una paloma, o bien excrementos de perros, o incluso que la gente que se hubiera sentado en el banco, a través de la ropa, hubiera manchado el banco. Y con un folio que ella había cogido en su trabajo, lo depositaba en el banco y se sentaba. Una vez que terminaba su jornada laboral, Carmen llegaba a casa y lo primero que hacía era quitarse la ropa. Esa ropa del trabajo iba directamente a la lavadora y siempre tomaba una ducha. Esa ducha la realizaba siempre también de la misma forma. Comenzaba a través del pelo, luego la cara, luego el pecho, el abdomen y por último las extremidades inferiores. ¿Por qué? Porque ella creía que a medida que iba cayendo el agua, como las partes superiores del cuerpo estaban más limpias, esa agua evidentemente era más limpia y no manchaba el resto del cuerpo. Pero podía surgir un problema. Ese problema era si a lo largo del lavado se le caía el jabón o se derramaba el gel, o incluso si en algún movimiento su cuerpo entraba en contacto con la mampara, tenía que volver a empezar siempre el lavado de la misma forma. Es decir, volvía otra vez por el pelo, por la cara y todo en el mismo orden. Finalmente, después de cenar, cuando ella se metía en cama, lo primero que hacía también era, al abrir las sábanas, revisaba una y otra vez si había algún signo de suciedad en las mismas o si las sábanas podían estar dobladas y molestarle a la hora de dormir. Si detectaba que había algún signo de suciedad, inmediatamente esas sábanas volvían a la lavadora y las cambiaba por otras. Aunque este era el principal problema que tenía Carmen, a lo largo de las diferentes entrevistas, Carmen nos explicó otra serie de cuestiones, otra serie de preocupaciones que, si bien no le atormentaban, sí le angustiaban. Por ejemplo, ella en su mesa de trabajo siempre tenía que tener
todas las cosas en su sitio perfectamente ordenadas. Si un cliente o un compañero de trabajo por cualquier circunstancia le movía el papel o le movía el vaso o bien el cubo donde dejaba sus lápices, sentía un malestar e incluso pensaba que no podría atender de la forma adecuada a ese cliente. Eso no solamente le ocurría en el trabajo, sino también en su casa. Os comenté antes que cuando salía de la ducha, ella iba a su habitación. Pues bien, ella en su cómoda donde tenía la ropa, esa ropa siempre la tenía perfectamente ordenada. Vamos a decir que exageradamente ordenada. No solamente tenía la ropa interior en unos cajones, los jerseys en otros, las camisas en otros, sino que tenían que llevar un orden exacto, bien por tonalidades de colores, bien por tamaño, bien por temporada de verano, temporada de invierno, y si alguien andaba en esos cajones y por cualquier circunstancia no estaban las cosas en su sitio, Carmen sentía un importante malestar. Antes de acostarse, Carmen también llevaba a cabo una serie de actividades rutinarias. Iba a la cocina y se aseguraba si el horno que había utilizado ese día estaba apagado o estaba encendido. Lo comprobaba exactamente 3 veces. Al mismo tiempo iba a la cerradura, iba a la puerta de entrada de su casa y pasaba la llave también un determinado número de veces para asegurarse de que la puerta quedaba cerrada. Y finalmente bajaba las escaleras, porque Carmen vive en un adosado, bajaba al garaje y comprobaba también si el coche había quedado cerrado. Todo esto lo hacía un número determinado de veces. A pesar de ello, cuando se metía en cama, siempre le quedaba la duda. ¿En qué consiste, por lo tanto, el trastorno obsesivo compulsivo? Tienes que recordar fundamentalmente 3 cuestiones. Primero, la presencia de ideas, imágenes, palabras o pensamientos de tipo obsesivo, es decir, se van a repetir una y otra vez en tu cabeza a pesar de que tú no quieras pensar en ellos. Es como si vinieran impuestos desde fuera. Hay algunos autores, hay algunos investigadores que consideran que podría ser absurdo que tú pensaras que te podrías contaminar cuando estás en tu casa por una radiación que puede haber surgido a 6.000 kilómetros de tu casa y que ese mismo día podía tener ya efectos sobre tu estado de salud. Pero no es absurdo, por ejemplo, de entrada, que Carmen piense que cuando recoge el móvil de una persona, ese móvil puede tener una suciedad. Eso no es absurdo. Lo absurdo es la interpretación y sobre todo el desarrollo posterior de tipo racional que ella lleva a cabo. En segundo lugar tenemos las compulsiones. Las compulsiones son fundamentalmente actos, podrían ser pensamientos, pero fundamentalmente van a ser actos con los cuales la persona trata de aliviar la angustia que le ha producido esa idea de tipo obsesivo. Cuando las compulsiones se realizan siempre de la misma forma, como si estuviera todo programado, se les llama rituales. Recuerda, ideas obsesivas por un lado, conductas compulsivas en segundo lugar y posibles rituales en tercero. En el ejemplo que te he mostrado, Carmen padece, en primer lugar, ideas obsesivas. Por ejemplo, la idea obsesiva en la que cree que se podría contaminar o que podría coger suciedad o que podría incluso desarrollar una enfermedad cada vez que ella cogía el teléfono de un cliente. También tenía otra idea de tipo obsesivo, que es la idea de orden. Las cosas tenían que estar justo en el orden que ella quería, si no se encontraba mal. Le surgía una idea obsesiva muy frecuente que es la dubitativa, las dudas que tiene ella y que le asaltan. Por eso iba a comprobar, por ejemplo, cómo estaba la puerta, si el horno estaba encendido o apagado, o bajaba incluso al garaje a mirar si el coche estaba cerrado. En segundo lugar, ¿Carmen tiene conductas compulsivas? Carmen también tiene conductas compulsivas. Recordar, iba al lavabo del lugar donde trabajaba a lavarse una y otra vez las manos. Por ejemplo, en el orden, ella tenía que restablecer todo el orden que cualquier persona le había podido alterar. Volvía a colocar los jerseys en su lugar, volvía a colocar la prenda interior en su lugar, volvía a colocar la ropa cada una en su sitio. Y, como os decía, también la conducta compulsiva de comprobación, pasando una y otra vez la llave, utilizando una y otra vez el mando a distancia del coche. Por último, ¿Carmen tenía rituales? Pues yo os he explicado un ritual, que era lo que ocurría en la ducha.
La ducha siempre la llevaba a cabo de la misma forma. Comenzaba por el pelo, la cara, el pecho, el abdomen y las extremidades inferiores. Y cuando algo alteraba eso, le caía el jabón, o derramaba el gel, o tocaba con su cuerpo la mampara, tenía que volver a reiniciarlo siempre por la cabeza, de cara, cuerpo, etc. Es decir, siempre el mismo orden. Si no lo hacía así, ella sentía que la suciedad quedaba en su cuerpo y eso le provocaba un importante malestar. ¿Qué más tienes que saber de entrada sobre el trastorno obsesivo compulsivo? Lo primero, saber que no eres un bicho raro. No te sucede nada que no le pase también a un importante número o un importante porcentaje de la población. Se estima que entre el 2 o el 5% están diagnosticados de un trastorno obsesivo compulsivo. Esto te puede parecer muy poco, pero tú conoces, tienes amigos o tienes familiares que padecen una diabetes, y la diabetes tiene una frecuencia aproximada de un 8%. Es más, ese 8% probablemente es muy cercano a la realidad, porque el diabético tiene unos síntomas, consulta y es fácil, por lo tanto, de diagnosticar. Sin embargo, muchos de vosotros que padecéis estas ideas obsesivas o estas conductas compulsivas no consultáis, de ahí que las cifras probablemente que yo os esté ofreciendo sean inferiores. Primero, porque creéis que sois unos bichos raros o que os sucede algo casi cercano a la locura y no queréis decírselo a nadie, ni al médico de cabecera o a algún conocido. Segundo lugar, podéis saber lo que os ocurre, pero creéis que no tiene solución. Ojo, es algo que vamos a desmitificar hoy a lo largo del módulo, porque a través de la terapia que nosotros vamos a mostrar, vais a mejorar de una forma notoria de vuestra patología o de vuestro problema. Y en tercer lugar, también puede ser que os hayan diagnosticado un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad, porque no hayáis comentado que tenéis esas ideas o esas conductas compulsivas, de manera que habría mucha más gente que padece ese cuadro. Importante, no os veáis como unos bichos raros, importante consultar porque tiene tratamiento y os lo vamos a mostrar, como os dije con anterioridad, en los módulos siguientes. Última cuestión que tenéis que saber y que es importante tener en cuenta en este primer módulo. Cuando alguien le dice lo que padece, lo que quiere saber es si hay una causa, si hay un motivo para que a mí me ocurra eso. Bueno, no hay una causa única para decir por qué tú tienes un trastorno obsesivo compulsivo. Eso no te debe alarmar. La mayoría de las patologías médicas no se conoce la causa, se conoce que puede haber una serie de factores. Una patología como la hipertensión arterial tiene un 70 o un 80% de probabilidades de no conocerse la causa. Sin embargo, sabe que hay factores que pueden influir, por ejemplo, una dieta con sal. En el trastorno obsesivo compulsivo pasa exactamente lo mismo. En primer lugar, tienes que saber que hay lo que se llama una vulnerabilidad al estrés. Esa palabra tan larga o esa palabra un poco complicada es muy fácil de entender. Si yo fuera a la playa con mi amigo y fuéramos a pasar una jornada estival los dos, sabemos que va a ser un día soleado, los dos nos vamos a aplicar una crema protectora. Probablemente, a lo mejor yo una de 30 y mi amigo una de 50. Los dos nos vamos a exponer el mismo tiempo al sol, vamos a pasar las mismas horas al sol. Él se ha puesto la de 50 porque sabe que su piel es un poco más blanca, su piel es más vulnerable a la radiación solar. Lo mismo sucede al estrés. Dos personas sometidas al estrés no tienen por qué tener la misma capacidad para soportar ese estrés. Puede que uno lo soporte con mayor facilidad que otro, o incluso que uno sea mucho más sensible, aunque verdaderamente el estrés no sea muy grande. Recuerda, la vulnerabilidad al estrés es uno de los principales factores. Segundo, ¿puede haber una base puramente biológica? Bueno, analizamos lo que está publicado en las revistas científicas de mayor prestigio. ¿Alteraciones anatómicas en tu estructura cerebral? Puede que haya algunas. Como no es uniforme el conocimiento en esto, no vamos a entrar. Pero debes de saber que sí podría haber pequeñas anomalías estructurales en determinadas zonas cerebrales. Pero sobre todo lo que se ha encontrado es que puede haber alteraciones en la transmisión nerviosa. Tu cerebro funciona fundamentalmente a través
de una conexión eléctrica entre las neuronas y a través de una comunicación bioquímica. Bueno, desde hace casi 50 años se ha observado que determinadas sustancias que mejoran la transmisión de alguna sustancia química, concretamente la serotonina, no solo mejoraba el estado de ánimo, sino que mejoraba también la sintomatología obsesiva. Por lo tanto, es probable que alguna alteración desde el punto de vista bioquímico en lo que sería la transmisión serotoninérgica juegue también un factor primordial en el trastorno obsesivo compulsivo. De ahí, si muchos de los que estáis viendo ahora este vídeo estáis tomando algún fármaco, a lo mejor os vais a dar cuenta de que ese fármaco mejora la transmisión serotoninérgica. Es una terapia fundamental en la mayoría de los trastornos obsesivo-compulsivos y perfectamente complementaria con la que os vamos a mostrar nosotros. ¿Qué más factores podríamos tener en cuenta? Dos más y finalizamos ya lo que sería la cuestión básica de conocimiento del trastorno obsesivo-compulsivo. Una es la cuestión del aprendizaje. Si vosotros os habéis criado en un medio donde determinadas conductas las habéis aceptado como normales, es probable que no interpretéis que os sucede nada raro. Es decir, si yo me hubiera criado en un medio donde mi padre, cada vez que tocaba el pomo de la puerta, se iba a lavar las manos, yo lo veo con total naturalidad. Y cuando sea adolescente o sea una persona ya adulta, lo sigo haciendo y lo veo normal. Ese aprendizaje que has llevado a cabo a través de las conductas de tu padre tiene también otro significado fundamental y es la vulnerabilidad genética. Es una enfermedad que tiene una base genética importante, de manera que el que un familiar de primer grado, tu padre o tu madre, hayan padecido o tengan un trastorno obsesivo compulsivo, incrementa la probabilidad de que tú o tus descendientes también lo tengan. Y por último, otro de los factores puede ser también un factor educativo. Cuando tú te has criado en un medio muy rígido, donde tienes que moverte siempre por una línea muy estrecha, cualquier situación que te saque de ella puede generarte ansiedad. Esas pequeñas situaciones que te hacen salir de ese patrón rígido pueden generarte ideas de tipo obsesivo, fundamentalmente la idea de duda. Yo creo que con esto ya tienes una idea básica de qué consiste el trastorno obsesivo compulsivo, sabes perfectamente que no eres un bicho raro, sabes perfectamente los factores que pueden influir y ahora, en los módulos siguientes, vamos a conocer qué es lo que ocurre en tu cuerpo cuando comienzan esas ideas obsesivas y sobre todo qué es lo que tienes que hacer para mejorar de tu trastorno obsesivo compulsivo. Eso sí, no quita la terapia que nosotros te vamos a mostrar el que tú no continúes con tu terapia psicofarmacológica, fundamental si te la han prescrito, y con la posibilidad de que puedas también llevar a cabo, si fuera necesario para mejorar algún pequeño aspecto, alguna terapia personal, presencial con tu terapeuta. Recuerda, las características básicas del trastorno obsesivo-compulsivo son la presencia de las ideas obsesivas y de las conductas compulsivas. Es una enfermedad mucho más frecuente de lo que piensas. No existe una causa única que lo explique, pero probablemente en su aparición y desarrollo juegan un papel primordial factores biológicos, psicológicos y socioeducativos. En esta segunda parte vas a conocer los principales tipos de trastorno obsesivo-compulsivo que se van a clasificar fundamentalmente por las compulsiones, que ya sabes exactamente en qué consisten, y posteriormente vas a conocer cómo se desarrolla todo el cuadro obsesivo-compulsivo, todo el círculo que va a comenzar desde la situación que te genera la ansiedad hasta el final, que es la conducta que tú llevas a cabo. Eso es básico para poder comprender la parte general de en qué consiste la terapia de exposición, que es la que practicarás y que conocerás en el módulo siguiente. En primer lugar, como te decía, vas a conocer los principales tipos de trastorno obsesivo-compulsivo.
y vas a ver reflejado que probablemente tengas ideas de varios tipos distintos. Esto no es un signo, entre comillas, de gravedad, es lo que suele suceder. Es poco probable que tu idea obsesiva sea única, por lo tanto, de un solo tipo. Los principales tipos de trastorno obsesivo-compulsivo se van a clasificar en base a la conducta compulsiva o al ritual, que no deja de ser más que la conducta compulsiva realizada siempre de la misma forma. En primer lugar, hablaríamos de los de trastornos obsesivo-compulsivos donde el predominio son las conductas de limpieza. En este caso, la idea obsesiva no es ni más ni menos que el temor a infectarse, a contaminarse, a ensuciarse. Puede ser específica, por ejemplo, que pienses que puedes coger una determinada enfermedad. Puedo coger el SIDA si paseo a lo mejor por el pasillo de un hospital cuando voy a ver a un amigo o un conocido. Puedo padecer un cáncer cuando voy a visitar también a un familiar que lo padece. Es decir, específica para ciertas patologías. O puede ser generalizada, es decir, podría coger cualquier cosa, que es lo que le sucedía a la protagonista del ejemplo. Cuando recogía el móvil, ella pensaba que podía coger alguna enfermedad. No sabe exactamente cuál, pero podría desarrollarla. En este caso, fíjate bien, la conducta compulsiva guarda una lógica en relación a la idea. Tiene una idea de suciedad y lo que hace, por ejemplo, es lavarse las manos o desinfectar, como hacía con los cuchillos y con los tenedores cuando iba, en este caso, al restaurante. Uno de los principales peligros que tiene este tipo de trastorno obsesivo-compulsivo es lo que le llamamos la extensión de dichas conductas. Es decir, que gente cercana a ti, allegados, puedan hacer lo mismo que lo que tú piensas y llevas a cabo en ese momento. Imagínate que Carmen, aunque en este caso Carmen vive sola, imagínate que viviera con un compañero y que ella, si recuerdas, lo primero que hacía al llegar a casa era inmediatamente quitarse la ropa porque esa ropa podía traer suciedad y podía contaminarla. Eso mismo probablemente se lo haría hacer a su compañero, es decir, nada más entrar por casa tendría que quitarse la ropa porque esa ropa también podría traer suciedad. Y eso es un factor que podría desencadenar también ciertas conductas de tipo compulsivas en la pareja. El segundo tipo de trastorno obsesivo-compulsivo es el de verificación. Recuerda que tanto el tipo de limpieza como el tipo de verificación son prácticamente los que constituyen el 75% de los cuadros obsesivos. ¿Qué es lo que pasa en el de verificación? Aquí lo que predomina sobre todo es la duda. También le pasaba a Carmen en el ejemplo, si piensas. Necesitan comprobar una y otra vez si, por ejemplo, la puerta está cerrada, si la cocina la has dejado apagada, si el gas lo has dejado cerrado, el agua cortada. ¿Por qué? Porque si no comprobasen, podrían pensar que podría suceder una desgracia. Podría explotar, por ejemplo, la casa si la bombona ha quedado abierta, podría inundarse el domicilio si el grifo hubiera quedado parcialmente abierto, podrían asaltar la casa si realmente no has pasado la cerradura, etcétera, etcétera. El tercer tipo es el trastorno obsesivo de orden. También lo padecía en cierta medida nuestra protagonista. En este caso, todo tiene que estar en su sitio. Pueden pasar horas y horas ordenando y desordenando, comprobando incluso que todo está en su lugar. Hay un pequeño extremo dentro de los que padecen este trastorno obsesivo y es que no todo tiene ya solo que estar ordenado, sino todo tiene que estar colocado de una forma simétrica. ¿Qué es lo que ocurriría si no está así? Por ejemplo, podrían pensar que no podrían desarrollar su actividad. Es decir, si Carmen no tuviera cada cosa en su sitio dentro de la mesa, podría pensar que su rendimiento ya no iba a ser el adecuado. El siguiente tipo de trastorno obsesivo-compulsivo son los repetidores. Necesitan realizar de una forma repetitiva una determinada conducta. Por ejemplo, rezar un determinado número de Padre Nuestros o de Ave Marías, golpear la puerta un determinado número de veces, subir y bajar la ventana 4, 5, 6 veces, encender y apagar el televisor. Si se equivocan, volverían a empezar. La creencia general es que si no lo hacen, podría suceder algo malo, o bien a ellos o bien a los demás. Otro subtipo son los acumuladores. En este caso, lo que hace el sujeto es que no se desprende prácticamente de ningún objeto. Tenéis que diferenciarlos de los coleccionistas.
Podríamos decir incluso que algún coleccionista podría ser un poco obsesivo, pero no desde el punto de vista patológico que le ocurre a los acumuladores. Estos tienden a tener objetos que no les sirven para nada. Por ejemplo, no tiran la propaganda del supermercado a pesar de que pasen meses y ésta haya caducado. Otro subtipo de trastorno obsesivo-compulsivo son los que se llaman los evitadores del daño. Creen que podrían hacerle daño a alguien, incluso a ellos mismos, si no hacen determinadas cosas. Puede suceder en determinadas situaciones de la vida, donde uno es un poco más vulnerable. Por ejemplo, madres que tengan niños pequeños, que hace poco tiempo que hayan dado a luz, temen poder hacerle daño a su bebé. Cuidadores de ancianos o de enfermos con una importante discapacidad que creen que le podrían hacer daño. Como podéis suponer, esto generalmente origina una importante ansiedad, un importante malestar físico y emocional. Finalmente, podríamos decir que hay otros pequeños grupos de trastornos obsesivo-compulsivos, entre los que encontraríamos los que se llaman los que restituyen mentalmente, que son aquellos que tienen dudas pertinaces, dudas obsesivas, dudas continuas sobre su identidad sexual, que tienen una obsesión con temor a blasfemar, por ejemplo, que se puede dar en colectivos religiosos, a tener imágenes impúdicas, imágenes desagradables en su mente. Y, por otra parte, los enlentecedores, que son aquellos que quieren llevar y realizar las cosas con total perfección, de manera que lo que llevan a cabo son las conductas muy lentas. Prácticamente casi nunca llegan a finalizarlas, porque es prácticamente imposible, si lo piensas, hacer todo perfecto. Te voy a contar ahora unos breves ejemplos de los principales tipos de trastornos obsesivo-compulsivos. Probablemente te verás reflejado en alguno o incluso en varios. Por un lado teníamos la idea obsesiva y la conducta compulsiva basada en el temor a contraer una enfermedad. Puede ser una enfermedad específica, generalmente las infecciosas, como pueda ser el SIDA, o el temor a cualquier tipo de enfermedad general. ¿Crees que podrías contaminarte, por ejemplo, al usar el autobús, al tocar el pasamanos del autobús, al ir a un centro comercial, al sentarte en una butaca del cine, al estrechar la mano de una persona, al entrar en contacto, por ejemplo, con sustancias que piensas que son peligrosas? Por ejemplo, suciedad, un sitio donde haya orina, heces, sangre, excrementos de animales, productos de limpieza para el hogar. La conducta compulsiva más frecuente es el lavado de manos, las duchas repetidas, el que rocíes a lo mejor los cuchillos o los vasos con un poco de alcohol o de desinfectante, el uso de productos para la ropa, sobre todo suavizantes y productos químicos que incluso pueden llegar a irritarte. Evitas el contacto con los objetos contaminados, las bolsas de basura, el ir a visitar, por ejemplo, a personas que tienen ciertas enfermedades, el utilizar los lavabos públicos, el tocar los pomos de las puertas. Llegas a usar guantes para tocar cualquier utensilio, abres las puertas estirando el jersey para que tus dedos no entren en contacto, tiras de la cisterna del cuarto de baño con un papel en la mano para no tocar también esa pieza. El segundo tipo se refiere a la verificación o comprobación. En este caso, compruebas un determinado número de veces si has dejado el horno o la luz de la cocina encendida, la puerta de casa abierta, el grifo del cuarto de baño también abierto, si el cierre automático del coche ha funcionado, si la puerta del garaje ha podido quedar subida del todo o no, si has guardado el carné en el bolso una y otra vez, si has recogido el papel que necesitabas en un determinado momento, y compruebas también repetitivamente si hay alguna marca, por ejemplo, en el coche, si alguien te ha rayado el coche. Verificas, como te digo, una y otra vez y compruebas si esto sucede. Si no lo hicieses, tienes la sensación de que podría ocurrir una desgracia. Te podrían entrar a robar en el piso si la puerta hubiese quedado abierta. Podría existir un cortocircuito porque la luz o el horno no han quedado apagados. El tercer tipo se refiere al orden. Todo tiene que estar en su sitio. Y si no es así, te encuentras mal. Tienes una sensación de malestar interno. Podrías llegar a pensar que no eres capaz de hacer las tareas diarias como deberías haberlas hecho. La ropa tiene que estar en el armario perfectamente ordenada, por colores, por talla, por textura, etc.
Tu mesa tiene que tener todas las cosas en tu sitio, y si alguien por cualquier casualidad mueve alguna de ellas, comienzas a percibir el malestar. Puedes llegar a pensar que el trabajo diario no serás capaz de hacerlo como tendrías que haberlo hecho realmente. Un extremo de orden podría ser la simetría, donde las cosas, los objetos, tienen que guardar una distancia y tener una disposición geométrica específica. En cuarto lugar, están los que vamos a llamar los evitadores del daño. ¿Crees que podrías hacerte daño a ti mismo o a los demás? Por ejemplo, a ti mismo, teniendo la sensación o la imagen de que podrías clavarte un cuchillo, tirarte desde un puente, coger las pastillas que tienes en el armario del cuarto de baño y tomártelas todas de golpe. Pero también podrías pensar en que podrías originarle un daño a los demás. Por ejemplo, a tu hijo recién nacido que está en ese momento durmiendo en la cuna, a tu amigo con una imagen como si le estuvieras empujando desde un precipicio. Estás lavando los cuchillos en la cocina y crees que podrías hacer daño, por ejemplo, a tu abuela o a tu madre que está encamada. Es, por tanto, una idea obsesiva que aparece en muchísimas ocasiones cuando asumes el papel de cuidador. Otro subtipo de trastorno obsesivo-compulsivo muy frecuente en la población se refiere al acumulador. En este caso, no te desprendes de los objetos que generalmente son inservibles. Acumulas revistas de tiempo atrás, publicidad del supermercado que tienes al lado de casa y que ya está caducada, etiquetas de ropa, envoltorios de caramelos, entradas de cine ya usadas, ropa que te puede quedar pequeña o zapatos inservibles. El miedo obsesivo es porque crees que podrías tirar algo que en algún momento podrías necesitar. Estos son generalmente los principales tipos de trastornos obsesivos. Hay muchos más y te voy a hacer breve mención a alguno de ellos. Por ejemplo, ideas repetitivas o imágenes repetitivas sobre el temor a insultar o a decir obscenidades al resto de la gente, incluso a personas enfermas o con una minusvalía. A veces también te pueden aparecer pensamientos o imágenes de contenido sexual, con temor a hacerle daño a alguien, o pensamientos o imágenes blasfemas. Puedes también tener la necesidad de recordar cosas poco importantes. Vas en el coche y te vas fijando siempre en la matrícula del que llevas delante y tratas de recordar los números de las matrículas. O tratas de recordar los números de antiguos teléfonos que ya no usas o eslóganes que ves en la televisión o que escuchas en la radio. Puedes también tener ideas obsesivas relacionadas con sonidos o ruidos, por ejemplo, de determinadas voces que has escuchado o el ruido de ese reloj que existe en la oficina y ese tic-tac se te mete en la cabeza. En ocasiones también te ves impelido a contar las baldosas, las que vas pisando, sean de un color o sean de otra. Esto, en líneas generales, son los principales subtipos de trastorno obsesivo-compulsivo. Recuerda que la idea obsesiva no tiene por qué ser única. Generalmente hay una primaria y puede haber otras asociadas. Y como hablamos desde el punto de vista terapéutico, en ocasiones, cuando mejoras de tu idea obsesiva principal, puede aflorar esa idea obsesiva secundaria. Pero si has sido capaz de mejorar y prácticamente eliminar en la mayoría de las ocasiones la idea primaria, mucho más fácil va a ser las ideas obsesivas asociadas. Ahora vas a conocer sobre todo cómo se desarrolla toda la clínica del trastorno obsesivo-compulsivo. Y esto, como te comentaba con anterioridad, es fundamental para que después lleves a cabo la terapia de una forma ordenada y que esa terapia ofrezca los mejores resultados. Suele haber unas situaciones que suelen disparar y a partir de ese momento tú empiezas a notar la idea obsesiva. Esas situaciones, por ejemplo en Carmen, era el momento en que ella iba a coger el móvil. Veía ya que entraba una persona en la tienda, ya empezaba a notar un pequeño malestar, pero la situación era sobre todo cuando le acercaban el móvil. A veces pueden ser pensamientos. Imagínate en este caso una persona que tenga miedo a coger una enfermedad y todo aquello que tenga que ver con la salud le agobie y que a lo mejor está visionando en un determinado momento una película en casa en la que sale una imagen en ese momento de una ambulancia recogiendo a un herido. En otras ocasiones pueden ser sensaciones, olores. A Carmen le podría desencadenar la idea obsesiva en el caso de que oliese, por ejemplo,
alcohol. ¿Por qué? Porque ella siempre llevaba en su bolso un pequeño frasquito de alcohol para desinfectar, y eso le hacía recordar el miedo que ella tenía a enfermar. Partimos, por lo tanto, de una situación generalmente de gatillo, que se llama, o situación de disparo. Ya conoces, por lo tanto, el primer elemento de la cadena, la situación de disparo o la situación de gatillo. Eso origina en ti el desarrollo, la aparición de la idea obsesiva. Esa idea puede ser de cualquier tipo de los que hemos mencionado con anterioridad, única o múltiple, que es muy frecuente, como decíamos, no tiene por qué ser una idea obsesiva única. Sobre todo, también recuerda que es una idea que se introduce en tu cabeza. Tú no quieres pensar en ella, pero es como si te estuvieran obligando una y otra vez a pensar. Tienes que recordar algo básico, y es algo fundamental para conocer después cómo se afronta la terapia. Siempre tienes que pararte a pensar realmente cuál es la probabilidad de que suceda eso que yo estoy pensando. ¿Cuál es la probabilidad que tiene Carmen de coger una enfermedad por tocar el móvil que le da en este caso un usuario? Probablemente, si lo piensas, mucho más baja que la probabilidad que tiene Carmen de que al pasear por la calle resbale, se tuerza un tobillo, de que al pasear o al moverse en un autobús se pueda caer en un frenazo del autobús, etcétera, etcétera. Es decir, probabilidad es lo primero que tienes que valorar. Primer elemento, como decíamos, situación de disparo. Segundo elemento, idea obsesiva. Tercer elemento, el malestar emocional que te ocasiona. Es un malestar tanto físico como emocional. ¿Por qué se produce? Se produce sobre todo porque una parte de tu sistema nervioso, que se llama sistema nervioso autónomo, entra en funcionamiento, sobre todo en funcionamiento excesivo. Este sistema nervioso autónomo tiene como dos pequeños o dos subtipos principales. Uno, que es el encargado de acelerar todas las funciones vitales, que se llama el sistema nervioso simpático, y otro que actúa frenando, que es el sistema nervioso parasimpático. Cuando tú desarrollas esa idea obsesiva, comienza a aparecer el malestar emocional porque ese sistema nervioso simpático comienza a producir una cantidad elevada de sustancias estimuladoras. No es infrecuente que notes que tu corazón se acelera, que tu estómago comienza a estar agarrotado, que tu respiración se hace mucho más acelerada, que tienes unas sensaciones de hormigueos, de mareos, de vértigos, o incluso que necesitas una y otra vez ir al cuarto de baño. Son síntomas de ansiedad, lo que se llama ansiedad somática, sensaciones corporales que las produce la propia ansiedad. Al mismo tiempo se desarrolla la ansiedad psíquica. Comienzas a sentir y comienzas a pensar que mal me encuentro, podré perder el control de la situación, ¿qué me puede ocurrir? Todo eso, por lo tanto, constituye el malestar físico y el malestar emocional que conlleva la idea obsesiva. Tu cerebro, que es muy listo, trata de buscar una válvula de escape, y esa válvula de escape es tratar de conseguir que esa ansiedad disminuya de una forma brusca. ¿Qué va a ocurrir? Que lo va a conseguir, pero lo va a conseguir un breve periodo de tiempo, que te va a servir en esos primeros minutos, pero que corres el peligro, como sucede en la mayoría de los cuadros con trastornos obsesivos o de trastornos de ansiedad, que es que a medio o largo plazo tu cuadro se cronifica y cada vez es más frecuente que presentes síntomas. ¿Cuáles son los dos tipos de conducta? Fíjate bien, una es la conducta de evitación. Si yo sé que algo me produce un malestar, trato de evitarlo. Si yo sé que me puedo quemar por estar expuesto al sol, pues evidentemente me voy a poner una gorra para protegerme del sol. Si Carmen sabe que cada vez que sube en el autobús comienza a desarrollar, por ejemplo, una idea obsesiva de contaminarse de suciedad por tocar el asiento o tocar los asideros que existen en un autobús que están manoseados por las personas, evitará el coger el autobús y se irá a su casa o bien a pie o en bicicleta o buscará un método alternativo. El segundo tipo de conductas no son las de evitación, son lo que se llaman las conductas de escape. Una de ellas son las conductas compulsivas. Ya hemos comentado en qué consisten. Carmen, por ejemplo, iba al lavabo y se lavaba las manos una y otra vez. Llegaba a su casa y comprobaba una y otra vez la ropa. Llegaba a su casa también y lo que hacía era coger la ropa sucia e inmediatamente llevarla a lavar. ¿Por qué? Porque tenía la idea obsesiva y con eso traía una conducta compulsiva.
es la principal conducta de escape. Luego hay otras dos, vamos a decir que de menor frecuencia. Una es la distracción. Consiste en que cuando aparece un pensamiento desagradable, una idea obsesiva, lo que haces es tratar de sustituirlo por un pensamiento más agradable. Imagínate Carmen, cuando iba a recoger el móvil, podría pensar en ese momento lo bien que se lo ha pasado el fin de semana pasado, o el ejercicio, o las conductas, o la actividad que iba a realizar una vez terminara su jornada laboral y que para ella le era satisfactoria. Es decir, trataba de desviar el pensamiento. Eso tiene sus consecuencias. Cuando tú tratas de desviar tu pensamiento, tu capacidad de concentración y de atención, sobre todo si estás en tareas laborales o tareas educativas, va a disminuir. Y el tercer tipo de conducta de escape es lo que se llama la capacidad de utilizar una persona, en este caso, una persona externa que te ayude, que lo que va a hacer es reasegurar. Si Carmen tiene dudas sobre si la puerta de casa está abierta o no, podría llamar a un familiar que fuera a comprobarlo. Si piensa que su coche ha podido quedar abierto, también llama a un familiar. ¿Tiene un peligro? El peligro es, como decíamos antes, que vas inundando de obsesividad a la gente que te rodea y puede ocurrir que bien entren en tu dinámica de tipo obsesiva o incluso que les satures porque no comprenden exactamente qué es lo que te ocurre. De manera que en este módulo, ya con este módulo y el anterior, tienes que conocer perfectamente en qué consiste el trastorno obsesivo. Puedes buscar mucha más información en libros, puedes buscar mucha más información en internet, pero las cuestiones básicas ya las conoces. A partir de ahora y en los dos módulos siguientes vas a saber qué es lo que tienes que hacer para mejorar, cómo tienes que poner en funcionamiento la terapia, que ya te anticipo que es la terapia de exposición y prevención de respuesta. Recuerda, hay diferentes tipos de TOC y estos se clasifican en base a la conducta compulsiva. Entre los más frecuentes se encuentran los de limpieza, comprobación, orden y repetición. Toda la clínica se desarrolla en base a una secuencia que comienza por la situación de disparo o gatillo y que continúa por la aparición de la idea obsesiva, el desarrollo de malestar emocional y la posterior conducta compulsiva. Tu cerebro suele utilizar como mecanismo defensivo las conductas de evitación, pero ten en cuenta que eso que te permite reducir la ansiedad en un principio conlleva a la larga una mayor probabilidad de que la patología obsesivo-compulsiva se cronifique. Vamos a comenzar el módulo de la terapia para el trastorno obsesivo-compulsivo. Es probablemente lo que has estado esperando en el primero y en el segundo, pero era fundamental, como te habíamos dicho, que conocieses en profundidad en qué consistía tu trastorno. Podríamos utilizar diferentes tipos de terapia desde el punto de vista psicológico. Hemos escogido la que creemos y la que hay un fundamento científico, que es la que obtiene los mejores resultados. Es la técnica de exposición y prevención de respuesta. Tienes que quedarte con esas dos palabras. Exposición. Lo único que te indica es que hay que afrontar la situación que te genera todo ese cortejo de ansiedad. Afrontar la situación, si te acuerdas, de disparo o gatillo. Y segundo, prevención de respuesta. No puedes llevar a cabo esas conductas que decíamos que tu cerebro era muy listo y ponía en funcionamiento, pero que a largo plazo empeoraban tu cuadro. No puedes llevar a cabo, por lo tanto, conductas de evitación o conductas de escape. El principal temor que tenéis todos al empezar este tipo de terapia es el nivel de ansiedad que vais a experimentar. Siempre creéis que esa ansiedad no tiene límites, que sube, sube y que podría llegar un momento donde incluso podríais llegar a perder el conocimiento, que podríais sufrir un infarto, que podría ocurrir cualquier desgracia. Partir de una base, os vais a exponer a la situación, sois vosotros los que vais a dominar la situación. Si te fijas, cuando tú estás, por ejemplo, yendo a clases para aprender a conducir, para intentar sacar el carnet de conducir,
Tú al principio vas un poco intranquilo, pero como llevas al lado al encargado de la autoescuela, eso te genera una cierta seguridad, de manera que aún dentro de la intranquilidad sabes que en un momento de apuro él podría frenar, que él podría utilizar el volante para hacer un giro. Vas relativamente tranquilo. Cuando sacas el carné, tienes que coger el coche y vas a ir solo en el coche. Al principio tienes la sensación de que todos los coches se te van a venir encima. El que está detrás no va a frenar, el de delante que te va a frenar, los de los lados van a salir. Es decir, estás en una situación que te genera tremenda ansiedad. A medida que coges el coche, esa ansiedad va disminuyendo. Eso es lo mismo que va a ocurrir aquí. Tienes que exponerte a la situación y aunque al principio la ansiedad sea elevada, poco a poco esa ansiedad va disminuyendo. Pero sobre todo, ten en cuenta que la ansiedad, como decíamos antes, no es infinita. Tienes un sistema nervioso que tiene aquella parte que aceleraba, pero tiene una parte que reduce. En la gráfica siguiente vas a observar el desarrollo normal de cualquier persona que se expone a una situación de estrés o de ansiedad y que tiene una base de tipo ansioso o de tipo obsesivo. Tu ansiedad comienza a aumentar en los primeros minutos, llega hasta un máximo, a partir de ese momento ese máximo se mantiene, probablemente 10, 15, 20 minutos, depende de la situación y depende también de vuestro funcionamiento, y posteriormente comienza a disminuir. Es decir, que si sufrieseis una crisis de ansiedad, que está muy ligada en el cuadro de tipo obsesivo a toda la ideación, y la padecieseis en un lugar donde no tuvieseis una ayuda cercana, imaginaros que estuvieseis pescando en el medio de un lago, en el medio de una ría, o que estuvieseis haciendo una caminata por el monte, probablemente cuando llegarais al lugar en el que buscabais la ayuda, prácticamente os han desaparecido la mayoría de los síntomas. Recordad la gráfica que hemos sobreimpresionado porque sobre ella vais a tener que trabajar. Comenzamos. Primer apartado. Tenéis que coger lápiz y papel porque va a ser el primer trabajo que tenéis que llevar a cabo. Vamos a hacer lo que se llama el jerarquizar las situaciones. Vamos, sobre todo, a escribir en un papel todas aquellas situaciones que vosotros creéis que os genera la idea obsesiva, que os genera todo ese cortejo somático que padecíais. A lo mejor en principio veis que decís, pero si solo tengo una sola situación, es casi imposible que una única situación os genere todo lo anterior, porque entonces estaríamos hablando prácticamente de una fobia nada más. Vais a encontrar que hay muchas situaciones. De ahí que esto que tenéis que recoger en un papel sea un trabajo que tenéis que tomarlo con calma. A lo mejor en un fin de semana cogéis un folio y anotáis a lo largo del fin de semana todas aquellas situaciones. No tengáis límite en un principio, establecer todas las que reconozcáis. Ese es vuestro primer trabajo. Una vez que ya las hayáis escrito, el segundo trabajo es hay que ordenarlas. Hay que ordenarlas en base al malestar o a la ansiedad que os generan. Podéis pensar que os es muy difícil ordenar, porque a lo mejor tenéis 10, 8 o 15 situaciones. Lo primero es ordenar los extremos. Vais a situar en el punto más alto la que vosotros creéis que os genera la mayor ansiedad posible. Y en el punto más bajo, aquella que os genera muy poca ansiedad. Algo os tiene que generar porque estamos hablando de situaciones que provocan y que hacen aparecer esa idea obsesiva. Luego viene el trabajo un poco más complicado, que es situar las situaciones intermedias. Tampoco os preocupéis. Puede que en algún momento hayáis colocado alguna y su sitio no era el adecuado, que sea un punto arriba o un punto abajo. Cuando os expongáis, van a recolocarse cada una en su sitio. Pero sobre todo, ir ordenándolas, desde la más baja hasta la más alta. Una recomendación general es, no pongáis muy pocas, si realmente son las únicas que tenéis, evidentemente son las que tenéis que colocar, pero si tenéis muchas, no colocáis ni muy pocas ni excesivas. El número aproximado para llevar a cabo la terapia con unos buenos resultados se va a mover generalmente entre 5 y 15 situaciones. ¿Por qué decimos que es un número adecuado? Porque si colocáis muy pocas y en realidad tenéis muchas, puede haber un salto muy importante entre una y otra. ¿Qué significa un salto? Que os va a costar mucho progresar de una para otra. En cambio, si colocáis muchas, puede que el salto sea tan pequeño que incluso perdáis un poquito de motivación al afrontar las situaciones. ¿Es tan fácil de comprender?
como si quisiéramos subir una cuesta de 10 metros y esa cuesta tuviera 4 escalones. Os costaría muchísimo subir de uno para otro. Pero si esa cuesta de 10 metros tiene 40 escalones, apenas notaríais la subida, pero os molestaría, porque son pequeñas rampitas en las que vais subiendo poco a poco. Por lo tanto, entre 5 y 15 es aproximadamente el número deseado. Hemos hablado de que jerarquizáis las situaciones, colocando la superior, colocando la inferior y luego las intermedias. Lo que tenéis que hacer ahora es, una vez que las tenéis perfectamente colocadas, exponeros a ellas. Exponerse en el orden, desde la menor a la mayor. ¿Cuándo podréis ir superando o cuándo podréis ir avanzando de una a otra? Cuando la tengáis superada. Hay compañeros que estiman de que cuando tengáis la sensación de que la ansiedad se ha reducido mucho, aproximadamente un 75 o un 80%, luego os voy a decir cómo tenéis que puntuar, probablemente estáis en condiciones de subir a la siguiente situación. Eso es cierto, pero también tiene un pequeño inconveniente. Sucedería igual en un alumno que esté estudiando y que le permitan pasar de curso con alguna asignatura que tiene suspensa. Probablemente cada curso que vaya pasando y vaya arrastrando asignaturas se le va a hacer más difícil. Sería preferible que pasara con el curso completo. Sería preferible que avanzaseis cuando la situación está plenamente superada. Otra cuestión básica es cuánto tiempo tenéis que afrontar la situación que os genera la ansiedad. Tiene que haber un tiempo prudente. Evidentemente, con 5 minutos no os va a llegar. Generalmente vais a necesitar entre 30 y 40 o 30 a 50 minutos. Es fundamental que os programéis para afrontar la situación. Tenéis que pensar que esto sería igual que si yo pretendo reducir unos kilos y quiero ir al gimnasio, tengo que programarme para poder bajar esos kilos sabiendo que voy 3 o 4 días a la semana al gimnasio. Si voy un día y desaparezco 20 días y luego voy 3 días seguidos, no voy a lograr mi objetivo. Aquí es exactamente lo mismo. Tienes que dejar una parte del tiempo, sea cada día o cada 2 días, siempre preferiblemente a la misma hora, para afrontar la situación. Con eso, el logro y el objetivo se va a alcanzar mucho antes. Sabemos, por lo tanto, que tenemos que exponernos. La segunda parte era la prevención de la respuesta. Es decir, no podéis llevar a cabo ni las conductas evitativas que habíamos comentado, ni podéis llevar a cabo, por ejemplo, las conductas compulsivas. A veces son fáciles de detectar. Si Carmen iba a lavarse las manos, sabía perfectamente que esa era su conducta compulsiva y que no lo puede hacer. Pero a veces las conductas compulsivas podrían ser pensamientos y a lo mejor en el momento que estáis afrontando la situación no os dais cuenta de que realmente vuestra mente está liberándoos del componente obsesivo, pero que a largo plazo sería tremendamente molesto. Eso lo vais a detectar a través de la gráfica. La gráfica es la que yo os mostré en un principio. Fijaros, como va a aparecer ahora otra vez sobreimpresionado, la diferencia entre esta gráfica y la que yo os mostré. Aparecería en principio un incremento de la ansiedad, estáis exponiéndoos a la situación, llegaría a ese máximo, pero en el momento donde empezaseis a utilizar una conducta compulsiva, que podría ser un pensamiento, esa ansiedad inmediatamente disminuye. Disminuye un breve periodo de tiempo, unos minutos, y luego vuelve a subir. Es decir, aparece como un valle en la gráfica. Si volvéis a repetir la conducta compulsiva, volverá otra vez a disminuir. No tiene nada que ver esta gráfica con la anterior que os había mostrado. Para que os hagáis una idea general, en Carmen, en el ejemplo que os había mostrado en el módulo 1, hemos establecido 6 situaciones que debe de afrontar y que son exactamente las que veis ahora en este momento. La situación 0 sería aquella que prácticamente no desarrollaría ansiedad. La hemos puesto un poco como medio de comprobación. Os dije que podíais empezar con situaciones ya que os generaran algo. Ella va a comprobar realmente que ahí no nota nada. Y 0 sería estar sola en su casa leyendo un libro. No tendría en ese momento ninguna idea obsesiva ni ninguna conducta compulsiva. La ansiedad puntuada a nivel 1 sería
sentarse en el banco del parque. Recordar que cuando iba al parque, en ese momento empezaba a tener los pensamientos de que podría contaminarse. El nivel 2 sería ir al supermercado a comprar, porque ella también tenía la sensación, no os lo dije porque la historia clínica es mucho más larga que ese breve ejemplo que os puse, que cuando ella iba a coger un brick de leche o a coger un paquete de pasta o de cualquier otro alimento nutritivo, ella sabía que eso había sido manipulado por un número importante de personas y temía también contaminarse. El nivel 3 sería desplazarse en el transporte público. ¿Por qué? ¿Por qué le generaba más ansiedad que el supermercado? Porque sabe que habitualmente las medidas higiénicas en el supermercado son muy superiores a las medidas que pueda haber en un autobús, donde se mezcla la suciedad, la contaminación, las grasas, etcétera, etcétera. El nivel 4 sería el recoger los móviles en el trabajo. No necesito explayarme mucho más porque conocéis perfectamente esa situación. Y el 5 era ir a la cafetería, pero ir a la cafetería con los amigos, porque ahí ella también tenía el temor de sacar ese pequeño frasquito de alcohol y que los amigos se diesen cuenta. Por lo tanto, Carmen ya tiene jerarquizadas las situaciones. Sabe perfectamente cuándo tiene que afrontarlas y el tiempo aproximado que le va a dedicar a cada una de ellas. Lo que va a hacer ahora es planificar la tarea que tiene que llevar a cabo. Por ejemplo, cuando iba al supermercado, lo que ella hacía era recogía inmediatamente el brick, no miraba para el brick y lo colocaba, en este caso, en el carro. Es decir, no se preocupaba de mirar ni la fecha de caducidad que le podía suponer que ese producto llevaba más tiempo, podía tener más suciedad, sencillamente lo cogía y lo metía en el carro. Cuando iba al parque a comer, ella recordar que lo que hacía era, aparte de limpiar el banco, colocaba un folio en blanco que había cogido del lugar de trabajo. Pues ella no puede salir de casa con ningún pañuelo, con ningún paño para limpiar. E incluso cuando sale de la tienda donde ella trabaja, como dependienta, no puede llevarse absolutamente ningún folio. Por lo tanto, tenéis que tener claro las jerarquías de las situaciones, el tiempo que tenéis que dedicar a cada una de ellas y las conductas que vais y las situaciones que vais a afrontar. Y sobre todo, no olvidéis, no podéis llevar a cabo ninguna conducta de distracción ni ninguna conducta de evitación. Estas son las cuestiones básicas que tenéis que recordar en este tipo de terapia. Os va a llevar tiempo, pero tenéis que afrontarlas. ¿Qué pequeños problemas pueden surgir? Puede haber problemas en una misma sesión. Es decir, que vosotros notéis que realmente la ansiedad no disminuye a pesar de la exposición. Tenéis que vigilar porque puede haber situaciones que estén interfiriendo. Por ejemplo, puede que en ese momento hayáis llevado a cabo la conducta compulsiva o hayáis ritualizado. Por eso realmente la ansiedad no ha disminuido al final. Ha habido esos pequeños valles que habíamos comentado, se alivia un momento la ansiedad, pero vuelve otra vez a los niveles previos. Eso lo vais a poder detectar fácilmente en la gráfica, en esa gráfica donde vais a recoger el momento de la exposición. En segundo lugar, puede ocurrir que realmente estéis tomando una cantidad importante de ansiolíticos. Los ansiolíticos, en principio, os producen una relajación, tenéis la sensación de que todo está más bajo control y de que afrontáis mejor realmente la situación. Pero en el fondo podríamos decir que a la larga no ayudan demasiado. Es evidente que tenéis que preguntar siempre al terapeuta, en este caso al psiquiatra que os haya prescrito los ansiolíticos, si podéis, en el momento de afrontar la situación, no tomarlo y tomarlo con posterioridad, porque puede interferir en el resultado final. Puede ocurrir también que vuestro estado de ánimo sea un estado de ánimo bajo, y el estado de ánimo bajo es uno de los principales condicionantes de que la evolución de una persona que padece un cuadro obsesivo-compulsivo no sea la mejor. Y ahí puede interferir, como decíamos, porque el trastorno depresivo aumenta la probabilidad de ideas de tipo obsesivo y al mismo tiempo el trastorno obsesivo también produce un incremento de ideas de tipo depresiva. De manera que si hay una sensación de estado de ánimo bajo o si la gente que os conoce os dice que os ve más apagado de lo habitual,
consultar porque habrá que valorar la posibilidad de tratar primero ese cuadro depresivo o esos síntomas depresivos, bien con terapia psicológica, bien con terapia psicofarmacológica. El cuarto punto que puede influir en que la ansiedad no se esté reduciendo de una forma adecuada puede ser que no hayáis empleado el tiempo necesario. Recordar que os dije que tenéis que dedicar el tiempo suficiente. Si abandonáis antes, puede ser que esa ansiedad no haya disminuido porque necesitáis un poco más de tiempo. Por lo tanto, siempre tener en cuenta que si dentro de una misma sesión vosotros no notáis la reducción de la ansiedad, buscar una de estas 4 causas que suele ser el motivo principal. Podría ocurrir que en una misma sesión sí que notéis la disminución de la ansiedad, pero no lo notéis entre diferentes sesiones. Los motivos son casi los mismos. Podría darse el estado de ánimo bajo, que hemos comentado, podría darse una dosis elevada de ansiolíticos, podría darse que estéis ritualizando, pero también podría ocurrir que hayáis dejado pasar mucho tiempo entre una sesión y otra. Si yo pretendo mantenerme en forma física y sé que tengo que ir 2 veces a la semana al gimnasio, cuando dejo esa cadencia y voy una vez cada 3 semanas o luego desaparezco 6 semanas y luego vuelvo otra, probablemente me voy a fatigar. No tengo la misma capacidad de respuesta ni la misma capacidad de resistencia. Eso es lo que os va a ocurrir a vosotros si no lleváis a cabo de una forma programada y perfectamente planificada la adecuación de cada situación, cada conducta y la planificación del tiempo a cada una de estas exposiciones. Tenéis las situaciones perfectamente jerarquizadas, sabéis lo que tenéis que hacer en cada una de esas situaciones y que tenéis que tener cuidado de no llevar a cabo esas conductas de escape o esas conductas de evitación. ¿Cómo vais a puntuar la ansiedad? Vais a necesitar de nuevo lápiz y papel. Vais a dibujar un eje de ordenadas y un eje de abscisas. En un eje lo que vais a hacer es colocar los niveles de ansiedad. Vais a puntuar la ansiedad entre 0 y 50, o entre 0 y 100, o entre 0 y 10, como vosotros queráis. La recomendación habitualmente es preferible que no utilicéis una escala demasiado amplia. Es preferible utilizar probablemente entre 0 y 10 como mejor, un punto mejor para saber perfectamente comparar una exposición con la otra. Tenéis, por lo tanto, entre 0 y 10. Y en el otro eje, lo que vais a colocar son los minutos que habéis estado expuestos. No tenéis que puntuar, evidentemente, cada minuto. Si habéis programado una exposición de 45 minutos, probablemente cada 10 minutos os llegaría con marcar en la hoja el nivel de ansiedad. Una de las dudas que tenéis es ¿y cuánto puntúo la ansiedad? No importa, daros cuenta que os vais a comparar vosotros mismos en diferentes situaciones. No os vais a comparar con otra persona en la misma situación, donde podría haber disparidad en ese puntaje. Si yo me expongo a la situación y he expuesto un nivel de 0 a 10 y me encuentro tremendamente ansioso, le daré un 9. 10 minutos más tarde, a lo mejor noto que me ha disminuido, no excesivo, pero algo que ya empiezo a notar. Le podré dar una puntuación de 7. Si 10 minutos más tarde estoy igual o un poco peor, pues le podré dar 7,5. Es decir, voy a ir puntuando en relación siempre al primer punto de corte que he decidido. Una vez que hayáis terminado la exposición, esa gráfica tiene también que estar terminada y la guardaréis. La guardaréis para comprobar cuánto se ha reducido el nivel de ansiedad. Si veis que ese nivel de ansiedad se ha reducido prácticamente en un 80 o un 90%, podréis o bien repetir esa exposición el próximo día para comprobar realmente que no ha sido algo al azar, sino que ya eso lo tenéis perfectamente asimilado y superado, y también la tenéis que guardar para comparar en próximas sesiones si realmente no la habéis superado, para ver si esa ansiedad se reduce entre sesiones. Nos queda un módulo donde hay que tener en cuenta unas cuestiones específicas que vamos a aclarar, sobre todo en aquellos que tenéis ideas obsesivas con muchos pensamientos, pero que no podéis exponeros a la situación, y unas recomendaciones básicas, generales, que tenéis que tener en cuenta. Recuerda, la terapia psicológica que te proponemos se basa en la exposición y prevención de respuesta.
Debes comenzar por anotar todas aquellas situaciones que te generan ansiedad y ordenarlas en base a la intensidad de la misma. Posteriormente te enfrentarás a las mismas, comenzando por la que te genera menor ansiedad y avanzando de forma gradual hasta llegar a la de máxima intensidad. Es importante que todo esto lo hagas de forma regular. Planifica tu momento y recoge los resultados en una gráfica para que puedas comparar tu evolución. No debes intentar exponerte a una situación si todavía no has superado una de menor intensidad. Está prohibido el uso de conductas de evitación, distracción o compulsión. Si notas que no avanzas, analiza la causa. Probablemente has llevado a cabo un ritual, empleado una dosis elevada de ansiolíticos o te encuentras padeciendo clínica depresiva. Puede también que el tiempo de exposición que has dedicado haya sido insuficiente. Hay situaciones especiales no quiere decir raras, porque probablemente 25 o un 30% de vosotros podéis encontraros en esta situación, de gente que tiene ideas obsesivas y que no puede exponerse a la situación. Carmen puede ir perfectamente al supermercado que lo tiene al lado de casa, porque la idea obsesiva de que se puede contaminar al tocar los alimentos o al tocar los paquetes le permite el supermercado el afrontarlo, o puede exponerse al autobús. Pero yo os voy a poner un pequeño ejemplo de otra persona también que ha venido a la consulta y que realmente lo que tenía era un miedo obsesivo a morirse. ¿Cómo va a exponerse él a la muerte? Eso evidentemente no cabe en la cabeza de nadie. Pero sí podría exponerse a ciertas situaciones que tienen que ver con la muerte. Algunas reales y otras imaginadas. En este caso, Juan tenía un tremendo miedo a morirse. Esa idea le obsesionaba. Tomaba todas las precauciones para no infectarse con nada. Incluso algún día, cuando leía o cuando escuchaba en el telediario de que había un alto índice de contaminación, salía con una pequeña mascarilla. Trataba de evitar con el coche los lugares cercanos a los hospitales, a los cementerios. No trataba en los periódicos de leer la página de sucesos. Todo aquello que tenía que ver con las cuestiones de la muerte lo trataba de evitar. ¿Qué tiene que hacer Juan en este caso? Juan tiene que hacer lo mismo que Carmen: exposición y prevención de respuesta. Diréis, pero si no puede exponerse a la muerte. No, pero puede exponerse, como os decía, a situaciones que tienen que ver. Incluso, en alguna de ellas, la exposición no tiene por qué ser mental, no tiene por qué imaginarse esa situación. Puede utilizar medios audiovisuales. Os voy a relatar en este caso cuáles son las situaciones que ha jerarquizado, exactamente igual que en el caso que ocurría con Carmen. La situación 1 era el pensamiento de ¿y si yo tuviese un accidente de tráfico? Ese pensamiento ya le generaba tremendas dudas, tremenda angustia. La situación 2 era imaginarse a un personal sanitario atendiéndolo en la carretera después de haber tenido un accidente de tráfico. Situación imaginada, como podéis suponer. La 3 era otra imaginación. Estaba en el servicio de urgencias, conectado a una máquina con unos goteros. La 4 era la misma imagen, pero en este caso saliendo del quirófano después de haber sido intervenido. La 5 era la imagen en un centro de rehabilitación, donde estaba gente ya con discapacidad y con secuelas del accidente de tráfico. Y la última era leyendo su propia esquela. Como os podéis imaginar, casi todas las tiene que elaborar él mismo. Sin embargo, esto exige un nivel de tipo cognitivo, es decir, una estructura de funcionamiento superior a la que necesitaba Carmen, porque tiene que imaginarse, y la imaginación tiene que ser muy fiel. Si no, podéis perder en ese caso el avance, la mejora en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, porque tiene que ser lo más exacta posible. ¿Qué descubrió Juan? Que podía utilizar medios auxiliares. Por ejemplo, Juan conocía a una persona que trabajaba en un hospital y lo que hizo fue darle
una cinta de cassette y le dijo: hazme el favor de grabarme los sonidos de los aparatos de monitorización. Esos que sabéis que hacen un bip muy especial cuando está conectado para registrar el ritmo cardíaco. Al mismo tiempo, también grababa los ruidos que podía haber de determinada maquinaria que se utiliza en el hospital. Juan también hizo otra cosa, y es que con una cámara de vídeo, aunque fue acompañado en ese momento, grabó imágenes de un cementerio que queda cerca de casa. ¿Qué consiguió con eso? Que cuando se iba a exponer a situaciones le desencadenaban esas ideas de tipo obsesivas y no tenía la capacidad suficiente o quería mejorar esa sensibilidad a esa situación, utilizaba ese medio, escuchaba en una cinta en ese momento todos los ruidos de los aparatos del hospital y eso desencadenaba la idea obsesiva y el malestar, o visionaba en televisión la imagen del cementerio. Incluso llegó a grabar programas de televisión, series de televisión que tienen que ver con la asistencia en urgencias y proyectaba una y otra vez en esa exposición esas imágenes. Todo eso ayudaba a que el estímulo, a que la situación de disparo fuera lo más cercana posible a la realidad. Como veis, apenas hay diferencias con las situaciones de las conductas compulsivas que se utilizan en situaciones reales. Luego tiene que hacer la prevención de respuesta exactamente igual, tiene que dedicarle también el mismo tiempo que habíamos hablado y tiene que registrar la gráfica. Eso es fundamental para vosotros. Recordar la gráfica, niveles de ansiedad, minutos de exposición. Solo me queda para finalizar tener en cuenta 5 o 6 recomendaciones básicas. En primer lugar, tenéis y sabéis en qué consiste el trastorno obsesivo compulsivo. Conocéis perfectamente las características básicas. Es el primer punto para llevar a cabo un tratamiento y que ese tratamiento sea eficaz. En segundo lugar, tenéis que estar motivados. Si vosotros no creéis que llevando a cabo la terapia vais a mejorar, evidentemente no os va a servir para nada. Si yo no confío en el endocrino que me pone una dieta o en el monitor del gimnasio que me recomienda unos ejercicios, evidentemente no voy a conseguir los logros necesarios. El tercer punto es que tenéis que planificaros exactamente igual que vais al gimnasio a una hora o exactamente igual que vais a pasear a una determinada hora porque creéis que os produce un bienestar, tenéis que dejar un tiempo cada día o cada 2 días, dependiendo de la facilidad que tengáis por cuestiones laborales o por cuestiones familiares, para dedicarle a esto. Una cuestión que no es general en los autores, pero que yo también os la recomiendo, y es el fenómeno de recompensa, fenómeno castigo. Ya que estáis esforzándoos en superar situaciones que os producen un malestar, tenéis que recompensaros cuando conseguís los logros y tenéis que castigaros cuando no los conseguís. ¿Cómo me puedo recompensar? Pues imaginaros, Carmen cuando supera una situación podría recompensarse pues alquilando una película de vídeo, yendo un fin de semana con sus amigos a lo mejor a un balneario, comprándose un libro que le apetece, yendo a comer a un restaurante especial, algo que le guste a ella. Se puede dar esos pequeños lujos, es una pequeña recompensa. Pero también se tiene que castigar cuando no lo consigue. Evidentemente no va a castigarse físicamente, pero ¿cómo podrían castigarle a Carmen? Si Carmen tiene una visita, porque va de vez en cuando un familiar a comer a su casa, Carmen tendría que bajar la basura ese día, porque Carmen sabe que la basura es el elemento más cercano a la suciedad que tiene en casa. Sería la encargada de bajar la basura hasta superar esa fase, porque hasta ahora Carmen no la bajaba nunca. Venía el portero de su casa y recogía la basura de todos los pisos. A partir de ahora, mientras no supere las fases, no lo puede llevar a cabo. Por último, tener en cuenta de que generalmente no padecéis una idea única, suelen ser varias ideas, pero tener en cuenta que vais a mejorar de todas. No os desanime el hecho de que una vez que hayáis superado la mayoría y que os encontréis bien, al cabo de unos meses o al cabo de unos años puede haber nuevas situaciones que desencadenen las mismas o diferentes ideas obsesivas. Partís de una enorme ventaja. Tenéis que volver a hacer lo mismo, exponeros y prevención de respuesta a esas nuevas situaciones, pero la ventaja es que conocéis la técnica y que sabéis
que habéis mejorado. Y eso es fundamental. Si las situaciones son las mismas y las ideas vuelven a ser las mismas, tenéis que rehacer la escala, porque probablemente no tengáis que empezar por el punto bajo que habíais empezado antes y podáis empezar por alguna superior. Sin más, desearos que todos estos módulos os hayan servido para mejorar, de lo cual estamos seguros, pero sobre todo practicar y practicar. Aunque hayáis terminado los módulos, vuestra tarea que ha empezado continúa a partir de ahora. Si necesitáis también abordaje psicofarmacológico, os lo tendrá que controlar vuestro psiquiatra, perfectamente complementario con este tipo de terapia, y si decidís también que necesitáis una terapia personal para mejorar algunos aspectos, por ejemplo aspectos cognitivos, donde haya que modificar pensamientos erróneos y sustituirlos por pensamientos más beneficiosos para vosotros, o cualquier otro tipo de terapia, la podéis utilizar complementaria a la que nosotros os hemos mostrado. Recuerda, raramente padecerás una única idea obsesiva. Lo habitual es tener varias, aunque una sea la principal. En el caso de que no puedas exponerte directamente a la situación porque no es posible, puedes utilizar métodos de ayuda para que se acerquen a la realidad, como vídeos, grabaciones de voz, fotografías, etc. La técnica a seguir es idéntica a la relatada en el módulo 3. No sería mala idea el que te recompenses de alguna forma al ir superando las fases, e igualmente pequeños castigos en el caso contrario. Si padeces alguna recaída tras la mejoría o desaparición previa de los síntomas, piensa que si lo has podido afrontar y superar una vez, lo podrás hacer en cualquier otra ocasión, y seguramente con más facilidad al poder dominar ya la técnica. El trastorno obsesivo compulsivo se cura, y ese tiene que ser tu gran objetivo.